¿Y de qué me gustaría que pensemos en la mañana de hoy y que reflexionemos? Y tiene que ver con nueva entrevista que dio el presidente Javier Milei en el día de ayer a un periodista, colega, amigo de él, eh, Alejandro Fantino, en su medio Neura, eh, y donde dejó varias definiciones. Sobre todo se habló mucho de materia económica y de cómo la están pasando ustedes, cómo la estamos pasando nosotros, cómo la está pasando la sociedad, cómo la está pasando la gente. Fantino trató de preguntarle sobre los precios, sobre los supermercados. Milei dijo que la inflación estaba bajando y que para poder detectar esa baja de inflación se podía ir al BOT. Después, tal vez la generación más joven, a lo mejor Julio me puede llegar a explicar qué es, al bot de los supermercados para ver cómo estaba bajando, por ejemplo, de marzo en el 4,4 a 0,22 ahora. Yo realmente lo tomé como, cuando veía la entrevista, como dije, bueno, tal vez el bot tenga que ver con algún índice propio como el del INDEC, ¿no? Donde mide situaciones de la vida cotidiana. Resulta que después fui al bot, porque él habló del bot de Coto puntualmente y del bot de Jumbo. Le dijo, si no te gusta el bot de Coto, andate al bot de Jumbo, donde vas a ver exactamente la misma eh, o la misma impresión de números. Recordemos que generalmente lo que hace este bot es algún tipo de medida estadística sobre los precios que se publican online en los supermercados. Pero este aquí que después de la entrevista que brinda el presidente de la Nación, con algún tipo de rasgos, te diría, científico, explicándoselo a Fantino, salió el propio bot de Jumbo a decir que no tenía ninguna medida científica, sino que era un experimento social. Y yo me quedé atónito, dije, pero ¿cómo el presidente de la Nación se está o está tomando medidas en base a lo que dice el bot de Coto y el bot de Jumbo, y resulta que no tiene un pensamiento o algún tipo de lineamiento científico para tomar esas decisiones, y por el contrario es un experimento social? Dije, entonces, ¿por qué no fue al INDEC a ver qué es lo que estaba pasando, o no se acerca a un supermercado a ver qué es lo que está pasando y lo que dice la gente? ¿Y por qué digo esto? Porque tal vez ayer algún periodista en algún canal de televisión decía, bueno, entonces voy a tener que ir a decirle al presidente, a la cajera del supermercado, que el presidente dijo que los productos bajaban y que me estaban mintiendo, y que me cobrara lo que decía el bot. Y obviamente por eso el bot salió a decir que era un experimento social y no una herramienta con fines estadísticos, porque claramente cuando vos vas al supermercado no ves ese aumento del 0,22, ves aumentos muchísimos más desmesurados. Punto número uno. Punto número dos, salió en esa misma entrevista a pegarle a las prepagas, donde decía que claramente las prepagas estaban poniéndose en contra de la clase media argentina. Esto también lo dijo el ministro Caputo. O sea, Milei y Caputo hablando de las empresas de medicina prepaga y de el aumento desmesurado, inclusive por encima de la inflación, que venían teniendo en este último periodo. Yo lo que no entiendo, y me lo pregunto yo, no estoy, ni siquiera tómenlo como una crítica, simplemente tómenlo como una línea de pensamiento. Si vos desregulaste la economía y el mensaje de cadena nacional que dio el presidente cuando asumió a la semana, a los pocos días de asumir, fue desde regulación de la economía, donde estaba todo el gabinete, donde estaba el Stutzenegger al lado, que era quien había escrito el DNI, el DNU, perdón, y le dio la posibilidad a todas las empresas de desregularse y de poder aumentar sin ningún tipo de control. ¿Por qué ahora le pedís a las empresas que supuestamente aumentaron por encima de la inflación? Me parece que hay una contradicción entre lo que vos pensabas respecto a que los empresarios iban a poder aumentar abierta y libremente y lo que después pasó en la realidad. Y yo, Maximiliano, no me creo el dueño de la verdad. Pero en este programa he dicho que cuando vos desregulás la economía
y el Estado se aleja de los topes y precios máximos en algunas circunstancias, no digo en todas, pero en algunas circunstancias, el empresario, a través de esa viveza, si querés criolla o argentina, puede hacerte desastres en la economía. Y no puedo creer ni que el presidente Milei, ni el ministro de Economía, Caputo, no entiendan o no hayan comprendido que eso iba a pasar. Ellos sabían que iba a pasar, tal vez creyeron que los empresarios iban a ser un poco más benévolos, Macri también lo creyó en su momento, por eso hablaba de que los empresarios en algún momento iban a sacar los dólares del colchón e iban a llover las inversiones en beneficio del pueblo argentino, y eso nunca pasó. Y por eso Macri se termina yendo y pidiendo auxilio al Fondo Monetario Internacional. Y ahora parece que estamos en las mismas circunstancias, donde el presidente ve o mide los precios a través de un bot. Esto por la entrevista que se dio ayer, no estoy haciendo un juicio de valor, ni siquiera poniéndome o enojándome con él. ¿Por qué no me enojo con él? Porque simplemente estoy describiendo que yo lo alerté esto, que los empresarios no iban a ser benévolos con los aumentos de precios. Que el señor que va llorando por todos los canales de televisión pidiendo que las prepagas tenían que reajustarse y él es el cartelizador y formador de precios porque es el presidente de la Cámara de Empresas de Medicina Prepaga, hablo del dueño de Velocopit, y tiene todas las prepagas más grandes de la Argentina dentro de esa cartelización o de Medicus, no iba a ser benévolo con vos y no iba a ser benévolo conmigo. Y si yo que soy un nadie lo sabía, no puedo creer que el propio Caputo, que es el capo de las finanzas, y Milei, que es un presidente que se preparó económicamente muchísimo más que cualquiera de todos nosotros, no lo hubiesen sabido. Entonces, ¿para qué desregulaste todo? ¿Por qué pusiste eso en un DNU? Si sabías que estos que se hacen los llorones después terminan cartelizando los precios, como lo hacen los supermercados y como lo hacen los formadores de precios, que son los grandes proveedores de los supermercados. Y ahora quiero alertarles de otras situaciones que están pasando en la Argentina. Porque después no nos quejemos, como que nadie lo dice y que nadie nos hace pensar. Tal vez desde un punto de vista equivocado, porque nadie tiene la razón. Pero sí es interesante hacer estos análisis. Hasta hace un par de meses atrás, fines del gobierno de Alberto Fernández o del Ministerio de Economía de Sergio Massa, el Banco Itaú decidió retirar sus operaciones de la Argentina. Y otro banco nacional, en este caso el Macro, lo compró. Ayer a la noche, el HSBC, uno de los operadores más grandes en la banca privada de la Argentina, decide irse del país. Y le vende todas sus operaciones por 550 millones de dólares, al Banco Galicia, que se transforma de esta manera en el segundo operador más grande de la Argentina después del Banco Nación. Y tercero, el Banco Provincia de Buenos Aires. Quiero alertar sobre la cartelización que hoy están sufriendo los bancos en la Argentina. Para que después nadie se sorprenda si tenés aumento de comisiones, si tenés precios iguales en todas los extractos o los productos, si tenés falta de competencia, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto no estoy haciendo defensa de ninguno de los bancos privados, sino que por el contrario, cuando uno pensaba que con la libertad iban a venir más competencias, parece que las competencias se van o deciden irse y hay mayor concentración. Todo lo contrario de lo que creíamos que podía llegar a pasar. Tal vez es un periodo de amesetamiento, tal vez este sea un periodo de reacomodamiento, tal vez este sea un periodo de ver y dejar pasar para que todos nos acomodemos a las nuevas realidades. Yo realmente no lo sé, como digo, porque soy un nadie, no lo sé. Solamente comento sobre lo que va sucediendo
Y a lo largo de estos 13 años de programa muchas veces me he equivocado, pero muchas otras veces no. Y han sido, están los archivos para demostrarlo, muchas más las veces donde uno con una línea de pensamiento desinteresada, no sesgada, sino con una visión de la realidad que uno vive, el hombre y su entorno, el hombre y su realidad, el hombre y la sociedad en la cual se desarrolla, porque uno habla, conversa, charla con la gente, ve que si no alerta estas cosas, el gobierno puede tomar un rumbo equivocado. Que hay que empezar a escuchar que no todo es el mercado, que no todo es el libre mercado y que muchas veces la sociedad necesita ser protegida, veremos cuál es el límite, por un Estado que tiene que ponerle freno a los aumentos desmesurados. La Argentina culturalmente no tiene la preparación de otros países para poder defender a los usuarios y a los consumidores. No porque no haya organismos u organizaciones que lo hagan y lo hacen muy bien, como por ejemplo la organización de un querido amigo como es el licenciado Boada. Las hay y que trabajan bien y que velan por el beneficio colectivo. Pero el Estado no puede retirarse de esto, porque si el Estado se retira, es decir, cuando el gato no está, los ratones, léase, los empresarios bailan. Esto es el